Imagínense por un momento que pierden absolutamente todo lo que aman. Su hogar, sus recuerdos, su Biblia sagrada, esas fotos de familia que guardaban con tanto cariño. Imaginen que el agua se lleva todo en cuestión de minutos y se quedan con nada más que la ropa mojada que llevan puesta y un rosario entre las manos. Eso fue exactamente lo que vivió María, una mujer de fe en Dios, de esas que nunca pierden la esperanza. La ciudad entera fue arrasada por un diluvio como ninguno en décadas. Llovió sin parar por más de un mes. María pasó un día entero en el techo de su casa, temblando de frío, viendo cómo el agua lo destruía todo. Pero lo más impactante de esta historia de fe no fue lo que perdió, sino lo que hizo cuando ya no le quedaba nada. Esa noche, sola sobre el techo, tomó su rosario y susurró una oración desde el fondo de su alma. En ese momento, una luz suave rompió las nubes por unos segundos y María sintió que Jesús y Dios estaban con ella, que su oración sí fue escuchada. Lo que sucedió después fue un milagro tan hermoso que les va a hacer llorar de emoción. Acompáñenme a descubrir cómo los milagros de Dios y la fe en Cristo transformaron la mayor tragedia de María en el testimonio más poderoso de su vida. ¿Se han fijado cómo a veces las grandes pruebas de la vida empiezan de a poquito casi sin que nos demos cuenta? Así fue con esta historia de fe que les estoy contando. Todo comenzó como una lluvia más, de esas que caen en invierno. Un frente frío, decían los noticieros, nada de qué alarmarse. Y la gente, pues, seguía su vida normalita. Sacaban sus paraguas, se ponían sus botas y se armaban de paciencia para la rutina diaria. La verdad es que nadie se imaginaba la magnitud del sufrimiento que se avecinaba. Durante las primeras 2 semanas, la vida en la ciudad siguió su curso como si nada. Los niños iban a la escuela, los mercados estaban llenos de gente y las risas se escuchaban en las plazas. Las gotas caían sin cesar, sí, pero eran solo eso, gotas. ¿Quién iba a pensar que cada una de ellas era como una pequeña lágrima que el cielo derramaba por lo que estaba por venir? La gente comentaba del clima, claro, pero con esa ligereza de quien no presiente el peligro. Nadie pensaba en la superación que necesitarían. Pero, amigos, el pero de esta historia llegó en la 3ª semana. De pronto, los cortes de luz empezaron a ser más frecuentes. Primero, un par de horas aquí, luego otro ratito allá. La gente se quejaba, sí, pero lo tomaban como algo pasajero. Ah, la luz, siempre lo mismo, decían. Y luego, como si el agua tuviera prisa por reclamar su espacio, las primeras calles se inundaron. Al principio eran charcos grandes, de esos que mojan los zapatos si no tienes cuidado. Pero esos charcos se hicieron más y más grandes, como si la tierra no pudiera tragar más agua. La esperanza comenzaba a diluirse. El además de esta tragedia se hizo evidente en la 4ª semana. El agua ya no era un charco. Llegó a los tobillos de la gente que intentaba cruzar las calles. Luego, sin avisar, subió hasta las rodillas. Era como si la ciudad estuviera siendo engullida poco a poco por una criatura gigante e invisible. Las risas se apagaron. Los rostros se llenaron de preocupación. La gente se miraba con ojos de miedo, sin saber qué hacer. La Biblia Sagrada nos enseña sobre la paciencia, pero esta prueba parecía no tener fin. Y entonces llegó el día en que simplemente no se podía salir de casa. El agua estaba por todas partes. Las puertas estaban bloqueadas. Las ventanas eran como acuarios. La ciudad entera se convirtió en una trampa de agua, un laberinto líquido donde cada calle era un río furioso. La gente se sentía atrapada, aislada, viendo cómo el nivel del agua subía y subía sin piedad. Era un verdadero drama,
un sufrimiento que apenas comenzaba, pero en medio de todo eso ya se sentía una oración silenciosa en el aire, una búsqueda de los milagros de Dios. La transformación estaba por empezar. El corazón se estruja al recordar cómo el agua, esa fuerza de la naturaleza que a veces nos da vida, se convirtió en una enemiga implacable en esta historia. El aguacero no respetó nada. Entró por las ventanas de las casas como un ladrón silencioso. Trepó por las paredes sin pedir permiso y devoró todo a su paso con una furia que helaba la sangre. Era como si la ciudad entera fuera un barco hundiéndose lentamente, y cada hogar un pequeño camarote que se llenaba de desesperación. La gente solo podía ver cómo sus vidas se desvanecían. Algunas casas, esas que habían sido el refugio de tantas familias, quedaron sumergidas hasta el techo. Era una imagen desgarradora, como si la tierra misma se las hubiera tragado. Otras simplemente desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. Imaginen el dolor de ver su vida entera desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Los muebles, los recuerdos, las fotografías, todo flotando sin rumbo, o peor aún, arrastrado por la corriente. Era un panorama de desolación, un verdadero calvario que ponía a prueba la fe de cualquiera. Y en medio de esa tragedia, no solo las personas sufrían. Los animales, esos seres inocentes que también forman parte de nuestras familias, luchaban por sobrevivir. Perros, gatos y hasta gallinas se aferraban a los tejados de lo que quedaba de sus hogares. Flotaban a la deriva, con los ojos llenos de miedo, esperando ser rescatados. Era un lamento silencioso, un grito de ayuda que se perdía entre el sonido de la lluvia y el agua embravecida. Verlos así partía el alma. Muchas familias, al ver que el agua no daba tregua, no tuvieron otra opción que escapar nadando. Con el agua hasta el cuello, con sus hijos en brazos, luchaban contra la corriente para llegar a un lugar seguro. Algunos, con la gracia de Dios, lo lograron. Pero, y aquí viene el pero más doloroso de esta historia, algunas familias no lo lograron. El agua fue más rápida, más fuerte. Sus gritos de auxilio se ahogaron en el torbellino. Era un escenario de guerra, pero sin bombas. Era la naturaleza llorando con furia, un clamor que se sentía en cada rincón de la ciudad. La gente gritaba por ayuda, por un milagro de Dios, por una señal de esperanza. En ese momento de caos y sufrimiento, la oración se convirtió en el único refugio, la única manera de mantener la fe. Era una prueba de fuego, una historia de fe que se escribía con lágrimas y barro. Pero, como en los ensinamientos de la Biblia, sabíamos que la superación llegaría. La transformación ya estaba en camino, aunque no lo pareciera. Imaginen el dolor de María en su último día en lo que ella llamaba su hogar. Después de esa oración profunda y sentida en el techo, esa que les conté, donde sintió la presencia de Jesús y Dios, un rayo de esperanza se asomó entre la tormenta. Fue un milagro de Dios en medio del caos. Un barco pequeño, de esos que usan los pescadores, pero que ahora estaba lleno de voluntarios con rostros cansados, pero llenos de fe, se acercó lentamente a su casa. Eran como ángeles sin alas, enviados por el cielo. Un joven, con una sonrisa amable, le extendió la mano a María. «Señora, venga con nosotros, la llevaremos a un lugar seguro», le dijo. María, con el cuerpo entumecido por el frío y el miedo, pero con el alma reconfortada por esa oración, tomó su mano. Antes de subir, intentó salvar lo poco que pudo. Con el corazón en un puño, buscó desesperadamente entre el agua que ya le llegaba a la cintura. Unas fotos viejas de sus hijos cuando eran pequeños, un recuerdo de su esposo y su preciada Biblia sagrada, empapada pero aún en sus manos. También la cruz de madera que colgaba en su dormitorio,
símbolo de su fe inquebrantable. Pero el agua subió tan rápido que en cuestión de minutos todo lo demás estaba perdido. Los muebles, los recuerdos de toda una vida, el aroma a hogar, todo se fue. María, con el delantal empapado y sus manos temblando, se aferró a su rosario. Era lo único que le quedaba además de la ropa mojada. Subió al barco con la ayuda de los voluntarios, dejando atrás lo que fue su vida. Era un sufrimiento inmenso, un desprendimiento doloroso. El barco la llevó a uno de los refugios improvisados que se habían esparcido por las ciudades vecinas. Eran lugares donde la gente que estaba en la misma situación que ella encontraba un poco de consuelo. Y fue en la parroquia más cercana a ese refugio donde María pasó la noche. No pidió ayuda material, no pidió ropa seca ni comida caliente, aunque las necesitaba con urgencia. Solo pidió no perder la fe. Se abrazó a su rosario, sintiendo cada cuenta entre sus dedos como una promesa de que Dios no la abandonaría. Esa fue su última noche en lo que ella llamaba hogar, pero también fue el inicio de una nueva historia de fe, de superación y de esperanza. En medio de la oscuridad, María encontró la luz de Cristo en su corazón. Su oración había sido escuchada, y el milagro de Dios se manifestó en la bondad de esos voluntarios. La transformación de su alma ya había comenzado, aunque el camino por delante estuviera lleno de barro y desafíos. Después de la noche de angustia, el amanecer trajo consigo una realidad cruda, pero también un destello de la bondad de Dios. Durante los días siguientes, la ciudad, o lo que quedaba de ella, se llenó de refugios improvisados. Escuelas que antes resonaban con risas de niños, gimnasios donde se practicaba deporte y hasta estaciones de autobús que eran puntos de partida, se convirtieron ahora en el único techo para miles de personas que lo habían perdido todo. Eran lugares de encuentro para almas heridas, donde el sufrimiento se compartía y la esperanza se tejía en cada mirada. Quienes perdieron sus casas, sus pertenencias, sus recuerdos, encontraron un techo bajo lonas viejas y colchones mojados. No era el calor de su hogar, claro que no, pero era un lugar donde descansar el cuerpo y el alma. Las filas para recibir un plato de comida eran largas, las noches frías y llenas de incertidumbre. Pero en medio de ese panorama desolador, algo inesperado empezó a ocurrir, algo que solo puede explicarse como un verdadero milagro de Dios. Personas de otras ciudades, de pueblos lejanos que no habían sido afectados por el diluvio, comenzaron a llegar. No eran parte de ninguna organización grande, de esas que tienen uniformes y logotipos. No, eran gente común y corriente, como ustedes y como yo, que venían en camionetas viejas, llenas hasta el tope con comida, mantas calientitas y agua potable. Sus rostros reflejaban cansancio por el viaje, pero sus ojos brillaban con una luz especial, una luz de compasión y amor. Estos voluntarios sin uniforme, movidos por una fe inquebrantable en Cristo, por el más puro amor al prójimo, se bajaban de sus vehículos y se ponían a trabajar sin pedir nada a cambio. Repartían pan y esperanza, ofrecían un hombro para llorar y una palabra de aliento. Era como si Jesús mismo los hubiera enviado para recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios siempre está extendida. Su presencia era un bálsamo para el alma, una demostración viva de los ensinamientos de la Biblia sobre la caridad. Ver a tanta gente unida por un mismo propósito, por la fe en Dios y la solidaridad, era una lección de vida. Era la prueba de que, cuando el corazón se abre al prójimo, la superación es posible. En esos refugios improvisados se gestaba una transformación silenciosa. La gente, a pesar de haberlo perdido todo, empezaba a sentir que no estaban solos. La oración colectiva se elevaba al cielo,
y cada acto de bondad era una respuesta a esas súplicas. La esperanza, como una pequeña flor, comenzaba a brotar en el barro. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, ¿verdad? Para María, uno de esos momentos inolvidables ocurrió frente a la iglesia destruida. La parroquia, que antes era un símbolo de refugio y paz, ahora estaba en ruinas, con sus paredes derrumbadas y su techo abierto al cielo. Era un reflejo de la desolación que sentían muchas almas. Pero fue justo ahí, en medio de la tristeza, donde María los vio por primera vez. Era una camioneta, de esas viejas y un poco maltratadas, que se detuvo frente a los escombros. De ella bajó un grupo de gente sonriente, con una amabilidad que se sentía en el aire. Sus rostros irradiaban una paz que contrastaba con el caos de alrededor. No hablaban mucho, pero sus acciones decían más que 1000 palabras. Eran como los milagros de Dios que llegan de la forma más inesperada, como ángeles, sin alas que caminaban entre el barro. Una joven, con el cabello recogido y una mirada llena de compasión, se acercó directamente a María. No la conocía de nada, pero sus ojos se encontraron como si se hubieran buscado toda la vida. La joven le entregó una bolsa modesta, pero llena de tesoros en ese momento de necesidad. Adentro había arroz, pan fresco y, lo más valioso para María, una estampita de la Virgen de Guadalupe con su mirada tierna y protectora. Era un consuelo para el alma, un abrazo silencioso. Y luego, la joven pronunció unas palabras que se grabaron en el corazón de María para siempre. «Usted no está sola. Dios nos mandó hasta aquí para recordárselo», le dijo con una voz suave pero firme. En ese instante, María sintió una corriente cálida que le recorrió el cuerpo. Era como si cada una de sus oraciones, cada súplica, cada lágrima derramada, no solo hubiera sido escuchada, sino que ahora estaba siendo respondida de la manera más tangible. María, con el corazón desbordado de gratitud y una fe renovada, cayó de rodillas. No le importó el barro ni la gente. ¿Qué pasaba? Era un momento íntimo entre ella y la manifestación de la bondad de Cristo. Sintió que Jesús estaba ahí, en esa joven, en ese pan, en esa estampita. Era la prueba viva de que la esperanza nunca muere, de que la superación es posible cuando uno se aferra a Dios. Esa visita no solo le dio comida, le dio la certeza de que la transformación de su vida ya había empezado. Fue un verdadero momento de gracia, un regalo del cielo. Después de la furia del agua, lo que quedó fue un manto espeso de barro. Cuando el nivel bajó, dejando al descubierto la devastación, María, con el corazón encogido, regresó a lo que había sido su casa. No quedaba nada de lo que una vez fue su hogar. Solo un lodo pegajoso y maloliente cubría cada rincón. Los muebles, antes llenos de vida, ahora estaban hinchados y deformes, irreconocibles. Las fotos, esas que intentó salvar, estaban deshechas, sus recuerdos borrados por la humedad. Las paredes, antes pintadas con tanto amor, ahora olían a muerte y a desesperanza. Era un panorama desolador, un sufrimiento que parecía no tener fin. Pero, y aquí viene el pero que nos llena el alma de esperanza, esa misma gente que llegó sin ser llamada, esos ángeles sin uniforme, comenzaron a limpiar. No eran profesionales, no tenían maquinaria pesada, solo traían sus manos, sus palas y una fe inquebrantable en Dios. Cada día un poco más de barro era removido. Era un trabajo arduo, agotador, pero lo hacían con una alegría que contagiaba. Era como si cada palada de lodo fuera una oración, un acto de amor y de superación. Mientras quitaban el barro, no se escuchaban quejas ni lamentos. En su lugar, el aire se llenaba de alabanzas y cantos. Sus voces se elevaban al cielo, creando una melodía de esperanza en medio de la destrucción. Era una demostración viva de los ensinamientos de la Biblia,
de cómo la fe en Cristo puede mover montañas de lodo y transformar la tristeza en gratitud. No cobraban nada por su trabajo. Cuando María intentó ofrecerles algo, ellos solo sonreían y decían con una convicción profunda: Dios está aquí, aunque parezca que se fue. Él nos mandó. Esas palabras eran un bálsamo para el alma de María. Cada día de limpieza era un día de sanación. El barro se iba, y con él, un poco del dolor. Las noches, antes llenas de miedo y soledad, se transformaron en momentos de oración compartida. La gente se reunía, tomados de las manos, para rezar el rosario, para agradecer por cada pequeño avance, por cada milagro de Dios que se manifestaba en la solidaridad de los demás. Poco a poco, el alma de María y la de toda la comunidad empezaba a sanar. La esperanza florecía en los corazones. La fe en Dios se fortalecía con cada gesto de bondad. Era una verdadera transformación, un testimonio de que incluso después de la mayor de las tragedias, la luz de Jesús siempre brilla. El perdón y la reconciliación con la vida misma comenzaban a tomar forma en medio de la adversidad. Después de la limpieza del barro, llegó el momento de la reconstrucción. Y no hablo solo de levantar paredes, sino de reconstruir la vida, de levantar el espíritu. Poco a poco, con la ayuda de esos voluntarios que se quedaron, empezaron a levantar carpas improvisadas donde la gente podía vivir mientras sus casas eran reparadas o construidas de nuevo. Era un esfuerzo colectivo, un milagro de Dios manifestado, en cada clavo, en cada tabla. Arreglaron cocinas comunitarias, donde el aroma a comida casera volvía a llenar el aire, trayendo un poco de normalidad a la vida. Compartieron herramientas, las pocas que habían sobrevivido al diluvio o las que traían los voluntarios. Era una danza de manos trabajadoras, de corazones unidos por la fe en Dios. María, con sus más de 60 años, volvió a cocinar para sus nietos. Ya no era en su cocina de antes, claro, sino sobre una hornilla donada, pero el amor con el que preparaba cada platillo era el mismo, o incluso más grande. Y aquí viene algo hermoso. Vecinos que antes apenas se saludaban, que vivían en sus propios mundos, ahora trabajaban juntos, codo a codo. Se ayudaban mutuamente, compartían el pan y las penas. Las barreras se cayeron, y en su lugar se levantó una comunidad fuerte, unida por la adversidad y por la fe en Cristo. Se escuchaba risa entre los escombros, sí, risas sinceras que nacían de la resiliencia y de la gratitud. Era el sonido de la superación, de la esperanza que se negaba a morir. Algunos decidieron mudarse a otras ciudades. Era comprensible. El dolor era demasiado grande, los recuerdos muy pesados, pero muchos, muchísimos, se quedaron. ¿Saben por qué? Porque no querían irse sin recuperar el lugar donde habían sembrado sus raíces, donde habían construido sus sueños, donde habían vivido sus historias de fe. Era su tierra, su hogar, y estaban decididos a levantarlo de nuevo con la ayuda de Dios. Esa reconstrucción no era solo de ladrillos y cemento, era una reconstrucción del alma, una transformación profunda. La gente aprendió que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en el amor, en la solidaridad, en la fe en Dios. Los ensinamientos de la Biblia se hacían carne en cada gesto de ayuda, en cada palabra de aliento. Era un testimonio vivo de que con perseverancia y fe se pueden levantar imperios de la nada. Los milagros de Dios se veían en cada mano extendida, en cada corazón que se abría al perdón y la reconciliación. En medio de toda esa reconstrucción y el esfuerzo de la gente, la autoridad, esa que se supone que debe proteger y ayudar a su pueblo, tardó en aparecer. Solo después de semanas de presión y noticias en la televisión,
la municipalidad finalmente apareció. Se descubrió que el sistema de drenaje estaba obsoleto y mal diseñado. La vergüenza los obligó a actuar. Comenzaron a limpiar canales y prometieron nuevas viviendas. La comunidad no les creyó del todo, pero María, esa mujer de fe inquebrantable, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos. Ellos no son nuestra esperanza. La esperanza viene de más arriba. Esas palabras fueron un recordatorio poderoso de que la verdadera superación y los milagros de Dios no dependen de los gobiernos o de las promesas vacías. Dependen de la fe en Cristo, de la oración, de la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. La autoridad llegó tarde, sí, pero su llegada sirvió para reafirmar algo que la comunidad ya sabía, que la ayuda más grande, la verdadera transformación, viene de la mano de Dios y de la solidaridad humana. El perdón y la reconciliación con el pasado se sentían en el aire, pero la mirada estaba puesta en el cielo. Después de meses de lucha, de barro y de lágrimas, el sol volvió a brillar con una luz diferente sobre la ciudad. Poco a poco, las calles volvieron a secarse, revelando las cicatrices de la tormenta, pero también la fuerza de un pueblo que se negaba a ser vencido. Era como si la tierra misma estuviera respirando de nuevo, lista para un nuevo comienzo. La esperanza, que había sido una pequeña chispa, ahora ardía con más fuerza. Nuevas casas comenzaron a construirse, no solo por la promesa de las autoridades, sino por el esfuerzo incansable de la comunidad y de los voluntarios. Eran hogares pequeños, modestos, pero llenos de la promesa de un futuro. Cada ladrillo, cada viga, era un testimonio de la superación, de la fe en Dios que había guiado cada mano. La gente trabajaba con una energía renovada, sabiendo que estaban construyendo no solo casas, sino un futuro mejor para sus hijos y nietos. Las familias, que habían encontrado consuelo y fuerza en la unión, organizaban misas comunitarias al aire libre, bajo el cielo abierto, con el sol acariciando sus rostros. Se reunían para agradecer a Dios por los milagros de Dios que habían presenciado. Cantaban alabanzas, compartían la Biblia Sagrada y elevaban sus oraciones con una devoción que conmovía el alma. Era un momento de profunda conexión con Cristo, un recordatorio de que, incluso después de la mayor de las pruebas, la fe en Dios permanece inquebrantable. María ya no tenía la casa original, esa que había sido el hogar de su familia por generaciones, pero tenía algo que valía mucho más que cualquier posesión material. Tenía una comunidad fortalecida, unida por los lazos del amor y la solidaridad. Tenía una fe que había resistido la prueba más dura, una fe que se había purificado en el fuego de la adversidad. Y tenía el testimonio vivo de que Dios no abandona a sus hijos, que siempre está presente, incluso cuando parece que todo está perdido. Porque a veces los milagros de Dios no llegan con grandes explosiones o luces celestiales. A veces los milagros llegan en forma de personas comunes, con botas de agua embarradas y corazones limpios. Son esos voluntarios, esos vecinos, esos desconocidos que se convierten en hermanos, los que nos muestran la mano de Jesús en la tierra. Son ellos quienes nos enseñan el verdadero significado de la esperanza, del perdón y la reconciliación, y de la transformación. Esta historia de fe nos recuerda que, con Dios, siempre hay un nuevo amanecer, incluso en la ciudad más herida. Amigos, esta no es solo la historia de María, es la historia de miles de mujeres fuertes, madres, abuelas, creyentes, que no se rinden ni en la peor tormenta. Su fe en Dios es un faro de esperanza. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste a Dios actuar a través de alguien en un momento difícil? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos orar contigo y por ti.
Si esta historia de fe tocó tu corazón, comparte este video, porque la fe compartida siempre se multiplica. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que transformarán tu vida.